Buenos días. Hoy es día 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este 28 de abril no puede ser como el de otros años. Debido al COVID-19, nos enfrentamos a una crisis sanitaria a nivel mundial. Ha llevado a los sistemas sanitarios más allá de sus limitaciones, ha paralizado gran parte de la actividad económica y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado a decenas de miles de vidas de personas. El recuerdo de este 28 de abril es para esas víctimas, para sus familiares, amigos, compañeros y compañeras de trabajo, pero también para las personas trabajadoras que, aun a riesgo de su salud, han dado la batalla a esta enfermedad en primera línea. Son trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, sanitarios, transportistas, trabajadores de campo, dependientas, trabajadores y trabajadoras de la limpieza, cuidadores, cuidadoras, personal de los cuerpos de orden y seguridad del Estado. Han demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad. La salud laboral es indisociable a la salud pública. De hecho, los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados son y han sido importantes vectores de propagación del virus. Han quedado en evidencia las políticas que pretenden priorizar los beneficios empresariales sobre otros derechos prioritarios, como es la salud en el trabajo. Fruto de estos recortes se diezmaron los servicios públicos que ahora se relevan imprescindibles. Es el caso de la sanidad pública. También se redujeron las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y también se redujo la financiación de políticas públicas activas en materia preventiva. La consecuencia es clara: con peores condiciones de trabajo, mayor precariedad, un repunte y en el aumento de accidentes de trabajo, así como en el subregistro de enfermedades profesionales. Con esta jornada, lo que pretendemos es visualizar toda la problemática que ha existido y a día de hoy todavía persiste, así como agradecer el trabajo de nuestros delegados y nuestras delegadas en los centros de trabajo. En Comisiones Obreras lo tenemos claro: lo primordial es la salud de la clase trabajadora y de todas las personas que conforman esta sociedad. Pediros perdón si durante el transcurso de la jornada aparecen problemas técnicos. Intentaremos remediarlos en el momento. Todas aquellas preguntas que por cuestión de tiempo no podamos contestar, lo haremos posteriormente enviándonoslas al correo electrónico venceralvirus@asturias.cco.es. Comisiones Obreras os agradece vuestra participación en esta jornada. Buenos días a todas, buenos días a todos. Es decir, en primer lugar, trasladaros un saludo desde la Comisión Ejecutiva Confederal. Es decir, siempre nos hubiera gustado poder compartir un espacio mucho más cercano, como en otras ocasiones, pero evidentemente la situación de excepcionalidad nos obliga a utilizar los medios telemáticos. Os deseo que la jornada sea lo más productiva posible en este contexto de dificultad. Vaya también un primer mensaje, lógicamente, para transmitir las condolencias a todas las personas que han perdido algún familiar en la crisis actual. Y también, como no, a todas las personas que han perdido también familiares, amigos, en los accidentes de trabajo que muchas veces quedan sin ningún tipo de repercusión en el ámbito mediático o en el ámbito social. Parece que se asumieran como algo natural. No obstante, y pese a la limitación de los tiempos, sí quisiera poder compartir con vosotros al menos un par de reflexiones que yo creo que la crisis del COVID nos deben imponer. Por una parte, la necesidad de incardinar definitivamente y de manera absolutamente nítida la salud laboral dentro de la salud pública. Nunca antes posiblemente se haya demostrado tan nítidamente, tan claramente el papel relevante que el ámbito laboral, que el ámbito de la salud laboral tiene en la salud pública. Defender la seguridad y la salud de los trabajadores en el ámbito de la empresa es una parte fundamental de conseguir la igualdad también en términos de salud, de conseguir que la salud pública tenga un objeto mucho más amplio. Y también, es decir, la crisis nos ha demostrado, es decir, nosotros estamos absolutamente convencidos que ha enseñado muchas de las debilidades de nuestro sistema preventivo. Y esas debilidades se deben corregir a futuro con mayores recursos en los sistemas públicos, con mayor coordinación de las administraciones laborales y de las administraciones sanitarias, con una
mejor actuación de las entidades técnicas que participan de la prevención, de los servicios de prevención, con una mucha mejor integración de la actividad sanitaria de estos servicios de prevención dentro de ese marco de la salud pública. Es decir, son elementos centrales. Hay que dar un servicio o se debe prestar un servicio de calidad y si no es posible habrá que buscar una fórmula alternativa para que lo prioritario no sea ni la mercantilización de los sistemas de seguridad ni la externalización. La prevención de riesgos laborales tiene que ser una pieza fundamental integrada en la gestión de cualquier empresa. Solo así se entiende que la salud, la seguridad de las personas está por encima del interés meramente económico. Tendremos tiempo para la reflexión sobre todos estos elementos. Yo os deseo que tengáis una jornada suficientemente productiva en esta situación de excepcionalidad, reitero, y que pronto, seguro, sin ningún tipo de dudas, nos podremos reencontrar para seguir trabajando juntos y juntas. Si algo está demostrando también es que Comisiones Obreras, es que todos vosotros y vosotras, los delegados, la gente que está trabajando en el día a día, que está dando respuesta a las necesidades de las personas trabajadoras en el ámbito de la empresa, sois el mejor activo que tiene esta sociedad para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, pero también las condiciones laborales en un sentido mucho más amplio. En el futuro tendremos posiblemente que recomponer nuestro modelo social y económico, también nuestro modelo de prevención de riesgos laborales. Seguro que con todas vosotros y con todos vosotros conseguiremos grandes retos a futuro. Buena jornada y nos vemos pronto. Para nosotros siempre el 28 de abril es un día de reivindicación, un día de lucha, de recuerdo de las víctimas, pero también siempre ha sido un día de encuentro donde podíamos vernos en una jornada desde hace muchos años con los delegados, delegadas de prevención y también con los trabajadores para hablar y debatir sobre temas de salud laboral y generar herramientas y procedimientos para poder hacer una acción sindical en salud laboral importante y eficaz. Hoy vamos a hablar del COVID-19 porque desde que la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo subió la gravedad del problema de la infección de COVID-19 desde la emergencia de salud pública, pandemia global, la salud de las personas se convirtió en el centro de la vida social, económica y política a nivel mundial, no solamente de España, sino a nivel mundial. Y eso requiere un gran esfuerzo individual y colectivo, además de abordar la situación desde diferentes frentes. Las administraciones deben velar y cuidar de la salud de las personas de forma global y compete a la salud pública ese objetivo, eso está claro. Pero también es importante decir que ese derecho a la protección de nuestra salud también debe darse en los centros de trabajo. En las empresas estamos expuestos también a COVID-19 en la medida que no hacemos un trabajo de manera aislada, sino que estamos con otros compañeros y compañeras. Además atendemos a público, atendemos a clientes, atendemos a usuarios y también atendemos y cuidamos a muchas personas enfermas o ya fallecidos con problemas de COVID-19.
Eso significa que en mayor o menor medida en las empresas existe posibilidad de contagio de COVID-19 y por tanto es un riesgo que tenemos en los centros de trabajo, independientemente de que sea una actividad inherente a mi puesto o simplemente por el contagio de estar con personas. Lo mismo que os decía que el tema de salud pública es un tema del cuidado de las personas de forma general que velan las administraciones. Cuando el riesgo está, tenemos que enfrentarnos a él dentro de las empresas, es quien tiene garantías, quien debe garantizar la salud de los trabajadores es el empresario y la empresaria, como todos sabéis, en riesgos laborales. Ellos son quien tienen la responsabilidad y la obligación en cuanto a garantizar la salud de los trabajadores. Entonces, más que nunca y como siempre, debemos de defender nuestro derecho a la salud y exigir garantías de protección. Debemos comunicar las deficiencias que detectamos y denunciar, si es necesario, cualquier situación en la que veamos que este derecho a la salud está ignorado o limitado. Los argumentos que considero básicos para argumentar o ayudarnos como pilares para argumentar las reivindicaciones y luchar y hacer propuestas para mejorar nuestra exposición y controlar el coronavirus en nuestras empresas y adoptar medidas de contención son prácticamente o básicamente dos: los protocolos del Ministerio de Sanidad y, por otro lado, la normativa legal de prevención de riesgos laborales, porque hemos quedado que es un tema también de salud laboral dentro de las empresas. Con respecto a los protocolos del Ministerio de Sanidad, deciros que mientras dure este estado de alarma son recomendaciones, pero que es una referencia que tiene carácter obligatorio. Recogen ya desde el principio 3 medidas básicas: las medidas organizativas, las higiénicas y las protectoras. Aparte, en los protocolos se especifican algunas profesiones, algunas recomendaciones para profesiones sanitarias o sociosanitarias en concreto, para algunas tareas como las tareas de desinfección, y marcan líneas, por ejemplo, también para las actuaciones que el servicio de prevención tiene que hacer de manera concreta ante el COVID-19 dentro de las empresas. Eso por un lado, y como os decía también, la ley de prevención y sus reglamentos en el desarrollo de la normativa también son de obligado cumplimiento y son disposiciones mínimas de seguridad y de salud que hay que cumplir en todos los casos y con el COVID-19 también. Voy a dar unas pinceladas, no quiero tampoco hacer muy denso toda la parte de normativa ni las referencias, pero sí quería dar unos flashes para que os pueda servir a la hora de abordar o reivindicar que realmente se intervenga en la empresa ante el COVID-19, en la mayor o menor medida que tengamos cada uno de riesgo en nuestra empresa. De la Ley de Prevención de Riesgos Laborales yo destacaría 4 cuestiones que no debemos de olvidar. Creo que el artículo 14 y el 15 son la base para empezar, donde recoge la garantía que tiene las medidas que tienen que ser garantes de salud por parte de la empresa y la forma de hacerlo, que no deja de ser con los principios de la acción preventiva, que son normales ante cualquier riesgo, donde se debe eliminar el riesgo, evaluar si no se puede eliminar y adoptar medidas primero preventivas, luego protectoras y anteponiendo siempre la protección colectiva a la individual, que acordaros que siempre es la última medida y siempre tiene un carácter temporal y para la parte residual que puede dejar un riesgo, pero no como medida única y como primera opción. Es importante que nos quede también el flash de la coordinación empresarial en este tema. El concepto de riesgo grave inminente, que se desarrollará un poco más tarde, y también es importante el artículo que recoge los trabajadores especialmente sensibles, que también se desarrollará a posterior. Aparte de esos elementos clave en la ley de prevención, creo que es importante recordar
los derechos que también recoge la normativa preventiva, de los derechos de los trabajadores y de los derechos de participación, consulta, información, vigilancia y seguimiento y control de los delegados de prevención con respecto a los riesgos laborales en las empresas. Y, por supuesto, el funcionamiento y el Comité de Seguridad y Salud como órgano de participación y de resolución y de tratamiento de los riesgos. Esto que lo he dicho de una manera bastante rápida, lo único que quería decir es un poco, bueno, pues el empaque donde podemos beber de las fuentes para poder enfrentarnos a este riesgo en concreto dentro de las empresas. De los reales decretos que desarrollan la ley, simplemente pues 4 anotaciones, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Existe el Real Decreto de Riesgo Biológico, que nos podría llevar rápidamente a las características del COVID, al ser un virus infeccioso, llevarnos al riesgo biológico, pero no solamente sería de aplicación en las actividades donde ese riesgo es inherente a la actividad. Hablamos entonces pues de actividades sanitarias, de laboratorios, de servicios funerarios, pero no tendría cabida en otras actividades que no es inherente a sus tareas y a sus puestos. Pues no sé, imaginaros sectores como transporte, comercio, gestorías, etcétera. Es importante tenerlo en cuenta. Lógicamente, no podemos olvidarnos cuando nos enfrentamos y queremos tratar con eficacia el COVID-19 en las empresas, es el Real Decreto de los Servicios de Prevención, donde, bueno, pues es la figura clave para llevar las acciones en prevención y lo tenemos que tener en cuenta. El Real Decreto de Lugares de Trabajo, en lo que concierne pues a vestuarios, comedores, dimensiones, espacios entre trabajadores, y también el Real Decreto de los Equipos de Protección Individual. Es muy importante porque vemos que las medidas casi siempre van encaminadas un poco al equipo de protección individual, que es un error, pero es lo que la experiencia es lo que nos dice que se está haciendo. Entonces sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta en la medida que ahí nos recoge qué características, qué requisitos deben tener esos EPIs, la adaptación necesaria que tiene que tener al trabajador, el nivel de eficacia, etcétera. Estamos hablando continuamente de mascarillas, de pantallas, de batas, y cada vez es más importante tener claro los requisitos que deben de tener, porque no vale cualquier cosa. Todas estas frases que os he dicho de normativa de aplicación que tenemos que tener en cuenta a la hora de exigir intervención en esto, nos debe servir para pivotar y orientar esa acción sindical en las empresas con respecto al COVID-19. Y recordar que son disposiciones mínimas de obligado cumplimiento y que a partir de ahí ya se puede negociar mejoras, pero que eso es como mínimo para abordar esto. Otro punto que sí quería y que me parece importante tratar en un día como hoy es qué se debe hacer en una empresa ante el COVID-19. Pues ni más ni menos lo que ya sabéis desde siempre que hay que hacer en una empresa con respecto a cualquier riesgo que tengamos los trabajadores a nuestra salud. Y es siempre en 2 planos. Hay que hacer acciones con respecto a la gestión del riesgo y hay que llevar a cabo acciones con respecto a la gestión de los daños. Con respecto al riesgo, como paso inicial, como en todos los casos, es importante identificar y localizar dónde está el riesgo, en qué puestos, en qué tareas y saber el alcance del problema, cuánta gente está expuesta, si hay personas de algún grupo de riesgo, y a partir de ahí valorar y estimar la gravedad de la exposición a través de la valoración específica de ese riesgo. Eso es lo que nos va a permitir ver en qué situación y en qué escenario de riesgo estamos. Los protocolos sanitarios plantean 3 posibilidades de escenario de riesgo, bastante controvertidas por otro lado, que a lo mejor podríamos hablar más tarde, o bueno, no sé las preguntas que vais a hacer si van un poco por ahí, pero realmente esos escenarios son los que van marcando en las medidas a adoptar. Y como ya problemáticas que puedo plantear, por empezar y acabar rápido, es
que hay la posibilidad de estar expuesto a riesgo en los casos que tenemos una relación estrecha con sintomáticos, que eso surge el problema de la gente enferma que es asintomática. Por eso os decía que son escenarios un poco que controvertidos y que deberíamos de matizar. Hay otra posibilidad de baja probabilidad de exposición cuando no hay atención al público y tenemos suficiente distancia, donde no habría que utilizar EPIs, según recoge ese protocolo. Y los demás trabajadores estaríamos en la exposición de bajo riesgo, donde se valoraría si esa protección biológica de un EPI sería necesaria. Lo importante de la valoración del riesgo, como siempre, es estimar la importancia para poder priorizar después y adoptar las medidas que sean necesarias para contener y controlar esa exposición y que no afecte realmente a los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, a la hora de adoptar medidas, debemos de adoptar las medidas que recogen los protocolos, el protocolo concreto de los servicios de prevención que recoge el Ministerio de Sanidad, donde estarían esas medidas protectoras, organizativas e higiénicas, y debemos de añadir las medidas que estimamos preventivas y protectoras individuales y colectivas más concretas que se puedan ir aplicando a nuestro caso concreto y específico. Lo más importante siempre es que las medidas sean proporcionales y que vengan a cuento según la estimación y la importancia del riesgo que tenemos que abordar. Eso es lo más importante. Esta hoja de ruta no debe ser algo meramente técnico, sino que de los servicios de prevención, sino que todos los pasos deben realizarse con la participación, que es lo que exige la ley, de los delegados de prevención, las delegadas de prevención, trabajadores y trabajadoras. Lo mismo que eso queda claro, la gestión del riesgo, tenemos que hablar también de la gestión del daño. Nada, en 2 minutos. El COVID-19 ha tenido unos efectos a la salud, tanto física como psicológica y social, muy, muy importantes. Aparte de los contagios que se comentaron en el inicio, las muertes, este virus ha supuesto un impacto emocional y un desgaste psicológico enorme por la incertidumbre, el miedo, la indefensión, la ansiedad y el estrés con el que se ha trabajado en estas últimas semanas y que se ha mantenido durante mucho tiempo. Eso nos da a entender que tenemos que intervenir sobre el COVID-19 en las empresas, no solamente por su capacidad de infección y propagación como virus, sino también que hay que abordarlo como un riesgo psicosocial. Muy importante. Tanto es así que los especialistas auguran y prevén que aumenten las patologías psicológicas y la sintomatología psicosocial a corto y medio plazo, precisamente por lo que os estaba comentando. E incluso se llega a decir que algunos sectores como el sanitario, en UCIs, urgencias, en funerarias, etcétera, donde hubo mayor contacto con la situación, se prevé que estas sintomatologías lleguen a ser compatibles con el estrés postraumático que podría ser normal en grandes conflictos o en catástrofes naturales. Entonces sí es importante abordar la gestión del daño por la importancia de los daños asociados al COVID-19. Las actividades que deben de hacerse, pues mínimamente existir un registro de casos, no solamente de muertes, sino también de enfermedades, considerarlo contingencia profesional, esa es nuestra pelea. La detección precoz a través de tener bien identificados los síntomas y poner en marcha procedimientos rápidos de actuación para salvaguardar nuestra salud, pero también la de nuestros compañeros con los contactos que tuvimos más estrechos. Investigar cada caso, determinar los fallos, las causas que nos puedan ayudar a repensar medidas más eficaces que a lo mejor no hemos tenido en cuenta o no las hemos llevado a cabo de manera adecuada, y hacer una vigilancia de la salud que incluya esta sintomatología del COVID-19, información sanitaria concreta a trabajadores y trabajadoras, campañas y medidas de apoyo psicológico. Eso podría ser a grandes rasgos el planteamiento que os pongo encima de la mesa. El COVID-19 es un tema también de salud laboral, es un tema de que nos deben proteger las empresas de ese riesgo a la salud en la medida en que tenga la estimación y la gravedad. Nos debemos de basar, como siempre, en la normativa preventiva y también, en este caso, en los protocolos obligatorios de salud pública, y debemos de intervenir sobre el riesgo, pero también sobre el daño. Eso es muy importante.
Y ya para finalizar, solamente ya quiero decir dos cosas. Yo tengo la certeza de que si la gestión de las empresas en prevención de riesgos laborales fuera más madura, más consistente y con menos grietas, como sería esperable a 25 años de que se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se hubieran salvado vidas, se hubieran evitado gran número de casos de enfermedades y muchas de las secuelas físicas y psicológicas que va a traer el COVID-19. Pienso que, aunque para muchos ya es tarde, soy positiva y optimista en esto, creo que no es demasiado tarde todavía para dar una respuesta eficaz, para repensar dentro de las empresas lo que hay que hacer con los trabajadores con respecto al COVID-19 y llegar realmente a tener una protección con garantías con respecto a este virus. La segunda parte de la jornada, que aparece con el título de Gestión del COVID-19 en relación con la prevención de riesgos laborales. Yo creo que estamos de acuerdo en que la salud laboral y la salud pública deben de ir de la mano, de que los servicios de prevención y los sistemas de gestión de prevención son elementos claves pues, para el control del riesgo de contagio. Por eso, una gestión integral y coordinada de este riesgo, pues consideramos que es positiva. En relación a este tema, durante estos 2 meses, 3 meses, que hemos visto cómo se trataron de engranar los dos sistemas de gestión, el sistema de gestión sanitario con el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Y en ese engranaje, en esos ajustes, también hemos visto que hubo la necesidad de hacer ajustes, porque surgían pocas adaptaciones, no encajaban bien ambos sistemas. Por eso durante estos 2 o 3 meses, pensando en esta jornada del 28 de abril, hemos hecho un pequeño cuaderno de bitácoras para que conozcáis un poco la evolución de cuál fue la problemática y cómo se fue abordando. El primer problema con el que contamos o el que surgió fue la aplicación del procedimiento de actuación para los servicios de prevención en relación al riesgo COVID. Este procedimiento, que es uno de los primeros documentos técnicos que elaboró el Ministerio de Sanidad, fue un procedimiento que nos permitió, fue bastante amplio, con el objetivo de que todas las empresas, todos los sistemas, todos los casos se pudiesen adaptar a las realidades, a este procedimiento. Era un procedimiento de coordinación. Nuestra experiencia comprobó que, debido posiblemente a la alarma social, se procedió a abordar la implantación de las medidas sanitarias sin pensar para nada en la necesidad de implementar el sistema de gestión de la prevención que existía en las empresas y que comentó anteriormente mi compañera Guadalupe. Por tanto, se implementaban sin hacer una evaluación de riesgos previa. También hemos visto cómo se estaban aplicando los niveles de riesgo como departamentos estancos, de tal forma que se aplicaban en función de profesión o actividad, sin tener en cuenta las distintas tareas que hay dentro de una profesión y que, por tanto, pueden estar encajados en distintos niveles de riesgo. Dicho esto, esto condicionaba la adopción de las medidas. Eran medidas que no tenían en cuenta un poco la realidad y, por tanto, se comenzaba a proporcionar pues, la medida estrella EPIs sin tener en cuenta que había que administrarlos y había que administrarlos de forma correcta. Si no habría que dedicarlos a aquellas tareas que realmente requerían o exigían un nivel o tenían un nivel de riesgo superior. Hubo que esperar al procedimiento, a la revisión del 8 de abril de este procedimiento y a su nota aclaratoria para que las autoridades sanitarias aclarasen que no se puede proceder a la implementación de las medidas sin realizar una evaluación de riesgos previa, que situar que los distintos escenarios de niveles de riesgo se deben de valorar y aplicar teniendo en cuenta las tareas, los trabajos, de tal forma que permitiesen adoptar medidas
pues con el sentido común, que es el sentido que realmente en situaciones en las que hay escasez, en las que nos estamos desbordando, aplicarlo de vez en cuando o de continuo nos da garantías. Otra de las problemáticas que nos surgieron es: ¿se aplica el Real Decreto de Agentes Biológicos o no aplicamos el Real Decreto de Agentes Biológicos? Creo que si miramos el Real Decreto de Agentes Biológicos, el 664 del 97, y si tenemos en cuenta su guía técnica, realmente el ámbito de aplicación queda claro. Se aplica a aquellas actividades que de forma deliberada suponen la manipulación, en este caso del COVID-19, podemos hablar de laboratorios, de personal científico, y en aquellas actividades que sin ser deliberada su manipulación puede derivar de la propia actividad o del propio proceso productivo. Y ahí estamos en actividades sociosanitarias. Por tanto, aquellas actividades en las que la presencia de riesgo viene importado del exterior, pues parece ser que no es obligatorio ese Real Decreto de Agentes Biológicos. Y eso lo zanja muy bien el criterio operativo de inspección de trabajo, el criterio 102-2020, que dice que hay que tener en cuenta si es un riesgo que deriva de la propia actividad, del propio proceso, y entonces se aplicaría el Real Decreto de Agentes Biológicos, o es un riesgo que lo importamos del exterior. Otra de las problemáticas que se plantearon en estos 2 meses y pico fue, y que generó bastante volumen de consultas, fueron los famosos grupos de riesgo. Desde un principio hemos visto cómo los grupos de riesgo aparecieron en la gestión desde un principio, y generó mucha alarma social de tal forma que quiero hacer una llamada, que ya lo adelantó mi compañera. Estos grupos de riesgo están gestionados por la Ley de Prevención porque son trabajadores especialmente sensibles. De hecho, hay un artículo 25 reservado a este personal y, por tanto, implementarlos dentro del sistema de gestión no es nada novedoso. Pero generó mucha alarma social, porque en el primer procedimiento se decía que no debían de estar expuestos. No sabíamos qué soluciones había que adoptar a estos trabajadores. Había gente que por los ataques de ansiedad, pues por sentido común, pues tenían que coger una baja médica, y había en otras ocasiones que negociar vacaciones, etcétera. Y también hubo sectores como la administración que automáticamente los remitieron a teletrabajar. Con el paso del tiempo fue evolucionando, y hoy por hoy nos situamos en otro escenario totalmente distinto, no menos problemático, que es el escenario del último revisión del procedimiento de actuación para los servicios de prevención, que dice que hay una baja desde el 19 de marzo para este colectivo. Por tanto, para esa baja se necesita un informe previo de los servicios de prevención, y este procedimiento actual dice que ese informe previo, además de decir que, que es un trabajador que no se le puede adaptar el puesto de trabajo, o no hay reubicación del puesto de trabajo en un puesto de trabajo exento de riesgo, o que las medidas de prevención o protección no dan la protección reforzada, además de hacer una valoración. Este nuevo modelo de procedimiento incorpora 2 guías que, bueno, desconocemos las bases científicas sobre las que se fundamenta, pero que nosotros consideramos que es fundamental aplicar en este caso el principio de precaución. Esas guías vienen a decir que estos trabajadores especialmente sensibles deben de ser remitidos al servicio de prevención, y el servicio de prevención valorará cada caso en concreto teniendo en cuenta 2 variables: el estado de su patología, si está controlada o no está controlada, o hay patologías previas, y el nivel de riesgo al que está expuesto este trabajador. Y en función de eso se adoptarán las medidas correspondientes. Por último, y no menos importante, nos preguntamos ante incumplimientos de medidas que dónde teníamos que acudir. Tenemos que acudir a qué fuentes, ¿no? Y nosotros en el ámbito laboral nuestro referente es Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo tiene su papel en estos temas. Por tanto, ante un incumplimiento, Inspección de Trabajo va a verificar
Si hay un incumplimiento de normativa en materia de prevención, incluida el Real Decreto de Agentes Biológicos en aquellas actividades en las que sea obligatoria, o si el incumplimiento de las medidas son las famosas medidas de prevención sanitarias de las que habla las autoridades sanitarias. Deciros que aunque va a verificar ambas cuestiones, hacer una llamada, y eso sí que es importante tener en cuenta, que en el caso de que sean medidas de prevención sanitarias, Inspección de Trabajo hará un requerimiento, y en el caso de que subsista ese incumplimiento, lo pondrá en conocimiento de las autoridades sanitarias con el objetivo de que procedan a actuar, pues incluso pueden proceder a la suspensión o al cierre si realmente esa actividad, ese servicio, supone un riesgo para la colectividad. Por tanto, es una cuestión, el cumplimiento de esas medidas, que le corresponde a la autoridad sanitaria. Pero fijaros, en ese criterio operativo, que es donde se dice cuál va a ser la actuación de Inspección de Trabajo, no aparece nada relativo al riesgo grave inminente, que fue el tema estrella durante estos 3 meses de recorrido. Y esto lo tuvo que aclarar la Dirección General de Inspección de Trabajo en base a las numerosas consultas que hubo. Solamente quiero hacer un inciso. La paralización, lo primero, tendríamos que determinar si estamos ante una situación de riesgo grave inminente, que sabemos que es una definición, probabilidad racional de que en un futuro inmediato se produzca un daño grave, habría que valorarlo, pero Inspección de Trabajo podría proceder a la paralización si estamos ante incumplimientos de prevención de riesgos. Salvo, y sí que quiero resaltar esto, actividades esenciales en las que por el Real Decreto de estado de alarma, pues la competencia la tiene la autoridad competente, la autoridad sanitaria. Y no quería dejar pasar la participación, la famosa participación que tanto ansiamos en materia de prevención y que no conseguimos subir del nivel de información. Decir que este estado de alarma no dejó, sin aplicación, el capítulo 5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, consulta y participación. Incluso el procedimiento establece ese deber de información en 2 materias importantes: plan de continuidad y coordinación de actividades, las coordinaciones con el Servicio Público de Salud. Pues tanto en la gestión de los casos posibles, probables, positivos, contactos estrechos o incluso en los grupos de riesgo. Por tanto, llegados a este punto, hay un antes y un después de la ley de prevención del COVID-19, y hay un antes y un después en el sentido de que la ley de prevención, el COVID-19 visibilizó cuestiones que sospechamos y que nosotros demandábamos. Pues por ejemplo, la debilidad del sistema de gestión de prevención, que cumple ahora 25 años, las dinámicas e inercias que lastran dentro de las empresas esa falta de avances en materia de prevención. Y quiero hacer una llamada especial. Prevención no es sinónimo de cuestiones técnicas. La experiencia de los trabajadores es fundamental para avanzar en prevención, para implementar las medidas. Y así también lo considera el procedimiento de actuación. Y si algo positivo también nos hizo visible el COVID-19 fue que la organización del trabajo, que parecía que era una materia sobre la que no era inamovible, era potestad unilateral de la empresa, pues el COVID-19, pues por motivos de salud, puso todo patas arriba y dijo que hay que reorganizar el trabajo por ese riesgo que hay en las empresas y hay que teletrabajar, algo impensable hasta estos días. Por tanto, tenemos que buscar espacios de diálogo, hay un cambio, tenemos que aprovecharlo, tenemos que buscar puntos de encuentro y tenemos que tratar de avanzar y conseguir que esto nos aporte cuestiones positivas para avanzar en prevención. Solo y antes de acabar, quiero deciros que es fundamental poner en marcha los órganos de participación.
Tenemos que convocar los comités de seguridad y salud más adelante, cuando todo se tranquilice, porque en el sentido de que hay que saber lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Hay que analizar la suficiencia del servicio de la organización preventiva, el trabajo realizado, la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos y decisiones de la empresa, cómo se han implementado esas medidas, el plan de continuidad, hay que analizar la participación y, cómo no, los trabajadores. Y exigir, por supuesto, una actitud proactiva. Tenemos que abandonar esa actitud reactiva de esperar a que vengan los problemas para actuar. Tenemos que procedimentar, tenemos que establecer procedimientos en todo aquello que sea posible. ¿Por qué razones? Damos una respuesta uniforme, damos una respuesta ágil y garantizamos que participamos en la elaboración de ese procedimiento. Y no quiero acabar sin hacer un recordatorio, que esta situación nos exige que hagamos una gestión en los centros de trabajo de esa carga emocional que tuvieron muchos colectivos y que en el futuro pues generará muchas secuelas. Tenemos que darle un tratamiento como un daño laboral y que tenemos que abordar. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas que nos habéis ido llegando por las redes. Va a empezar Cristina. Una de las preguntas decía, soy un trabajador de una empresa de metal y para entrar en las instalaciones nos toman la temperatura un vigilante de salud, de seguridad. ¿Es correcto esto? Bueno, el procedimiento de actuación para los servicios de prevención es una medida bastante estrella en la gestión, y el procedimiento de actuación de los servicios de prevención dice que hay que tratar de implementar las medidas que realmente garanticen una protección de los trabajadores. Y esas medidas las hay que adoptar teniendo en cuenta que se hizo una evaluación de riesgos, que está planificado y que se implementa correctamente. Partiendo de este hecho, deciros que el control de temperatura no es una garantía, por tanto, no puede ser sustitutiva de las medidas sanitarias que establecen las autoridades sanitarias. No es una garantía porque ni todo aquel que tiene fiebre es un trabajador positivo en COVID, ni todo aquel que no tiene fiebre es un trabajador que no es positivo, porque hay muchas personas que son asintomáticas y que desconocemos. Por tanto, como medida complementaria, vale, pero en todo caso, hay que saber cómo se va a aplicar. Cómo se va a aplicar en el sentido de quién lo va a aplicar, qué medidas se va a utilizar y que, por supuesto, no suponga un riesgo, en todo caso, añadido. Vale, vamos con otra pregunta. No, ¿qué decías? ¿Que era un vigilante? En el caso, ¿quién aplicaba esa medida? El vigilante les tomaba la temperatura. Pues me estaban diciendo que habíais comentado que era un vigilante. Pues vuelvo a resaltar lo mismo. Hay que tener en cuenta cómo se va a aplicar, qué medidas de seguridad se debe de adoptar por parte del vigilante, porque tenemos que tener en cuenta que según cómo se tome va a mantener una distancia de seguridad, y si no se puede, podemos estar ante contactos estrechos. Sí. Seguimos con otra pregunta. Una empresa considerada como esencial que está trabajando, un delegado de prevención dice que está trabajando desde hace poco y que no se cumplen las medidas de prevención y protección. ¿Qué puede hacer? Una actividad esencial. Sí. ¿Cuál es la pregunta, la primera pregunta, por favor? Es un delegado de prevención que hace poco que está como delegado y considera que no se cumplen las medidas de prevención y protección. ¿Qué puede hacer para conseguir algo?
Bueno, pues yo creo, ya lo estuvimos comentando, hay que mirar siempre hacia nuestro referente. ¿Quién es el que garantiza el cumplimiento de las medidas? Lo primero, habría que ponerlo en conocimiento por escrito de la empresa. Eso es impepinable porque lo vamos a ver que Inspección de Trabajo valora mucho nuestro trabajo nuestro trabajo que hagamos dentro de la empresa, y esa puesta en conocimiento debe de hacerse por escrito. Dicho esto, ¿cuál es nuestro referente ante incumplimientos? Pues es nuestro referente Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo pues va a verificar si se cumplen o no se cumplen las medidas, y si ese incumplimiento son de medidas de prevención en general, pues seguirá el procedimiento de requerimiento y sanción. Si son incumplimientos de normativas en materia de prevención, lo hemos indicado anteriormente, realmente es la autoridad sanitaria la competente. ¿Se puede proceder a la paralización? Pues se podría proceder a la paralización por parte de Inspección de Trabajo en el supuesto de actividades no esenciales. En este caso estaríamos ante una actividad esencial, por tanto, la paralización no cabe por parte de Inspección de Trabajo. Correspondería a las autoridades competentes, la autoridad sanitaria, que en todo caso incluso puede proceder a la suspensión y cierre en el supuesto de que esa actividad, esa industria, pueda considerarse un foco de contagio del COVID-19. Pero quería añadir una cosa, que yo creo que es importante cuando dijiste lo del vigilante de seguridad, que era el que hacía la prueba, porque contestó muy bien Cris, pero realmente sí es importante también saber quién hace la prueba, que tendría que ser gente del servicio de prevención, ¿eh? Pero bueno, ahora Vale, continuamos. Vale. Trabajo en una empresa de catering y como no disponemos de mascarillas, estamos usando unas de tela que nos hace una asociación. ¿Es bastante protección? A ver, bueno, lo primero, agradecer todo el trabajo que está haciendo mucha gente para ayudar en el caso del COVID-19 y haciendo mascarillas, etc. Pero es importante, lo que comentamos un poco antes, es importante saber que las medidas que se adoptan son proporcionales a la situación de riesgo. Yo entiendo que si es una situación donde, que era de catering, bueno, no sé qué exactamente qué hace, pero si es una situación que se puede mantener la distancia de seguridad de al menos 2 metros, si existe posibilidad de lavado de manos, etcétera, etcétera, pues a lo mejor sí te podría decir que cualquier cosa que proteja las vías aéreas por donde entra un virus podría ser mejor que nada. Bien, hasta ahí todos de acuerdo. Pero, si contesto como debo de contestar, realmente cualquier equipo de protección que se utilice, acordaros que la protección individual es la última, tiene que haber otras medidas, las medidas tienen que verse no de forma aislada sino en conjunto. Lo bueno que tiene un equipo de protección, ya que lo tengo que poner, es que garantice la protección, y eso solamente se hace cuando el propio equipo tiene garantías de protección, y para eso tiene que haber unos ensayos previos del fabricante, que hay un Real Decreto que exige qué cosas tiene que tener para la comercialización de ese EPI, en ese caso de esa mascarilla, que podrían seguramente no cumplir esas máscaras. Esas mascarillas P1, P2, P3 tan famosas que hay ahora en la actualidad, realmente lo buenas que son, habrá que poner cuándo son necesarias cada una. ¿Por qué? Porque cada una tiene, controla o filtra un porcentaje de partículas, y dependiendo de la importancia o de la cantidad de esas partículas es más necesario unas que otras. Entonces, ojo con ese tipo de mascarillas. Cuando hay un riesgo realmente importante no son válidas, y lo más importante, que es un error, crean una sensación de seguridad, en plan, como yo llevo mascarilla, ya está, y realmente podemos estar llevando una cosa que realmente es una barrera, pero realmente no está protegiendo, y nos están mejor haciendo llevar con menos seriedad otras medidas, que a lo mejor es el lavado de manos, las distancias y demás, pensando que estoy protegido, y realmente es un equipo sin garantías, ¿eh? Es mi opinión. Bueno, si hay alguna otra pregunta,
Si tengo coronavirus o síntomas, ¿es obligatorio que lo diga la empresa? Bueno, está bien esa pregunta. A ver, ¿cómo lo digo? Es verdad, y nos cansamos siempre de insistir en que los datos de salud pues tienen una especial protección, la protección de datos, y que es un tema que no se debe ir explayando así a la ligera en una información que pueda conocer la empresa. Y siempre decimos desde el servicio de prevención que los únicos que podemos hablar de salud, ¿no? Con gente precisamente de salud, no con la empresa. En este caso, y según la Agencia Española de Protección de Datos, que sí se le hizo varias consultas al respecto, parece ser que con ese derecho individual que tenemos a proteger nuestros datos de salud, en un caso de pandemia, prima la defensa de la salud de toda la población con respecto a la individual. Si seguimos no teniendo que entregar informes, eso, médicos, etcétera, pero sí, si yo informo de una situación para salvaguardar mi salud y salvaguardar al colectivo con el que estoy trabajando de manera estrecha, sí es importante que lo digan, con las limitaciones concretas y, bueno, y sin información realmente de informes, pero la información simplemente de estoy en ese caso, tengo que aislarme y aislar a los demás, parece ser que prima la protección de la población, en este caso de pandemia. No sé si le he aclarado aquí preguntas. Vale, vamos con una última para ti, Guadalupe. En la oficina en la que trabajo es imposible dejar 2 metros entre compañeros. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues volvemos un poco siempre a lo mismo. Las medidas que debemos de adoptar, que se deben de adoptar en una empresa con respecto al COVID-19, aparte de cuando se valora realmente qué exposición específica hay tienen que ser medidas de muchos tipos, lo comentábamos antes, siempre proporcionales a la situación en la que estamos. Dejar el COVID-19 solamente en la distancia entre personas es poco dejar. Quiero decir que si efectivamente es imposible, no hay nada imposible, habrá que darle una vuelta a eso, habrá que adoptar medidas organizativas, de flexibilidad de horarios, de rotaciones, de distribución de los espacios de trabajo. Habrá que pensar en algo, porque además ya el Real Decreto de Lugares de Trabajo hablaba del espacio mínimo que tiene que haber entre trabajadores, y eso fue en el año 97, no es nuevo del COVID-19. Pero sí es verdad que sí es importante que se adopten medidas de muchos tipos, no centrar mi salud solo en una medida que puede ser como la distancia. Está el lavado de manos, están las protecciones, y habrá que organizar el trabajo de manera que se garantice distancia entre las personas, entre compañeros, entre clientes, etcétera. Pedir más medidas y que esas se cumplan, que es posible, ¿eh? Lo vemos, nuestra experiencia nos dice que es posible. Si no, lo hablamos más tarde, que nos mande a nuestra web la consulta y vamos hablando del caso particular, si le parece. Estoy embarazada de 26 semanas. Tengo entendido que por estar embarazada soy un grupo de riesgo. ¿Debería estar ya de baja médica? ¿Esa baja médica debería de ser por riesgo durante el embarazo? Bueno, decirte que eres un grupo de riesgo, como tú bien sabes. Si deberías estar de baja, pues la cuestión es que lo que deberías era de haber pasado ya por el servicio de prevención, por el área sanitaria del servicio de prevención, porque hay que cumplir un requisito previo, como siempre se hizo en relación a las embarazadas, porque debemos de ser conscientes de que la prestación por riesgo cabe una vez que no se pueda hacer una adaptación de las condiciones de trabajo o la búsqueda de un puesto compatible, como siempre se hizo. Pues en este caso se requiere una valoración por parte del servicio de prevención de esa área sanitaria, y como dije antes, la reforma del procedimiento de actuación para los servicios de prevención incorporó 2 guías. 2 guías que desconocemos su base científica,
y que nosotros reivindicamos aplicar un principio de precaución, pero existen esas dos vías que se aplican en base a dos variables. Uno, el estado, si está controlado, si está descompensado, es decir, si hay algún problema en relación con el embarazo, y dos, sería el nivel de riesgo que tienes en el puesto de trabajo. Lo que está claro es que si estás expuesto en función del nivel de riesgo, pues se adoptará una medida que deberá de valorar en todo caso el servicio de prevención. Si estás expuesto a un personal sintomático, realmente en función del nivel de riesgo, pues a lo mejor no, o puede ser que sí. No lo sabemos porque hay que valorar cada caso en concreto y por tanto te emplazo para que te pongas en contacto con nosotros y valoremos concretamente tu caso. Pero en relación a la segunda parte de la pregunta, es si esa baja debería de ser por prestación por riesgo durante el embarazo, pues entendemos que si tú estás, el servicio de prevención considera que estás para estar de baja, pues debería de ser por una situación de riesgo durante el embarazo. Pero todo, vuelvo a insistir, hay que valorarlo por parte del área sanitaria del servicio de prevención y en todo caso, si necesitamos necesitas una respuesta más adaptada o si tienes algún problema, pues no dudes en ponerte en contacto con nosotros que te atenderemos pues, gustosamente. Para resolver las dudas en esta situación de emergencia, de crisis del coronavirus, y esperamos haber podido llegar a todos y todas con nuestras respuestas a vuestras inquietudes. Si os queda cualquier cuestión, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico venceralvirus@asturias.ccoo.es, donde nuestros servicios jurídicos y profesionales están a vuestra disposición para seguir estando a vuestro lado, resolviendo todas las consultas que nos lleguen. Desde Comisiones Obreras considerábamos que hoy tenía que ser una cita importante. Tradicionalmente celebramos una jornada presencial de estas características, una gran manifestación, para defender que la salud laboral no está en venta, que en una sociedad democrática, en un estado de bienestar, la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras debe de contar con recursos para poder ser ejercida en los centros de trabajo, porque nadie puede jugarse la vida por ir a trabajar. Desgraciadamente, son muchas personas las que enferman a causa del trabajo, muchas personas las que fallecen en accidente laboral y tenemos que poner todos los medios posibles para que esa epidemia también se pueda vencer más antes que tarde. Muchas gracias por participar, un saludo desde Comisiones Obreras de Asturias y seguimos en contacto para vencer juntos al virus.